Nunca lo dije en voz alta, ni a mi terapeuta, ni a Paloma, ni a la mujer que fui durante 8 años de matrimonio. A los 16 años, en León, Guanajuato, me gustó un compañero de mi salón de matemáticas. Nunca lo besé, nunca me tomó la mano. Solo nos sentamos lado a lado durante un semestre y nos pasamos una nota doblada. Eso fue todo. Y por eso, mi familia me sacó de la preparatoria pública, me empujó a la precursora auxiliar de tiempo completo y me llevó a una asamblea de circuito en Querétaro, donde me presentaron a un siervo ministerial llamado Héctor Vargas. Tenía 17. Me casé con él un año después. Lo que vivieron las muchachas TJ que se enamoraron de un mundano no fue un golpe, no fue un grito. Fue algo más callado, más quirúrgico, un castigo escritural, administrativo, ejecutado por sus propios padres, y por un anciano que 10 años después se sentaría en su comité judicial. Yo soy Elena Ramírez, tengo 26 años, llevo 4 meses fuera, vivo sola en Monterrey. Quiero contarte el castigo secreto. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y déjame un comentario, no para el algoritmo, sino para que la próxima muchacha de 15 años con una nota doblada en el cuaderno sepa que alguien la vio. El cardigan azul marino lo guardo todavía, en una caja, en el closet. Lo tenía puesto el día que mi madre olió el spray del muchacho en la tela. Era un perfume barato de farmacia, algo con almizcle y limón, el tipo de cosa que un chavo de 16 años se rocía en el baño antes de la última hora. Yo no lo había notado. Yo cargaba con esa tela todo el día sin saber que llevaba evidencia. Mi madre, Leticia, precursora regular por más de 30 años, lo notó al colgarme el cardigan en el respaldo de la silla del comedor. Recuerdo el olor a Big Vaporub que ella siempre traía mezclado con el papel de las revistas La Atalaya. Y de pronto ese otro olor encima, ajeno, que no pertenecía a la casa. No dijo nada esa noche. Esperó. Subió a mi recámara cuando yo estaba en el estudio de La Atalaya del domingo. Abrió el cajón del escritorio y encontró la nota. Una nota tonta. Un dibujo de una calculadora con cara feliz, una pregunta sobre la tarea, una firma sin apellido. Cosas de quinceañeros. Cosas que las mundanas tiraban a la basura sin pensarlo. Yo había crecido en la verdad, bautizada a los 13, en el verano de 2012, en el Salón de Asambleas de Pachuca. A los 15 ya era precursora auxiliar, 60 horas al mes de servicio del campo, sábados a las 8 de la mañana en el estacionamiento del Salón del Reino, con un vaso de café del Oxxo de la esquina y una bolsa de revistas en el hombro. Mi vida era un horario. La preparatoria pública era el único lugar donde respiraba aire que no estaba clasificado como espiritual. Y ahí, en mi salón de matemáticas, había un muchacho que se reía de mis chistes y me prestaba el lápiz. Eso fue todo. No quiero exagerarlo ahora desde los 26. No fue un romance. Fue la primera vez que un hombre que no era mi padre, ni mi hermano Miguel, ni un anciano, me miró como si yo fuera una persona. Y no como si fuera un alma a ser salvada o vigilada. Esa mirada, una sola, en un pasillo, fue lo que después tuvieron que destruir. Y tenían un sistema para hacerlo. Antes del cardigan y antes de la nota, hubo cosas más pequeñas que mi madre fue acumulando como evidencia, sin que yo me diera cuenta. Una tarde llegué tarde de la escuela porque me había quedado a esperar la lluvia bajo el techo del kiosco con 3 compañeros, 2 muchachas y él. 15 minutos. Una sola tarde. Mi madre me preguntó por qué traía los zapatos secos si había llovido toda la tarde. Otra vez me sorprendió tarareando una canción que sonaba en la radio del camión escolar. Una canción mundana de moda, no sé ya cuál, alguna balada de hace 10 años. Y ella se quedó muy quieta frente al fregadero, secándose las manos en el delantal, y dijo: «Hija, tú sabes que eso no edifica». Yo asentí. En la verdad, uno aprende muy temprano a sentir antes de entender, y mi madre fue tomando nota. Como las hermanas mayores tomaban nota de las horas de servicio del campo cada fin de mes, ella tomaba nota de los pequeños desvíos de su hija.
La nota doblada en el cuaderno solo confirmó lo que ella ya había sumado en silencio. Lo importante de entender, antes de que avance el relato, es que en la verdad no hay zona gris. No hay primer enamoramiento inocente. No hay amistad masculina sana fuera de la congregación. Hay yugo igual o yugo desigual. Hay hermano o hay mundano. Y un mundano de 16 años con perfume barato y una calculadora dibujada con cara feliz cuenta, doctrinalmente, exactamente lo mismo que un hombre adulto en un bar. La categoría es la misma. El peligro espiritual es el mismo. Y la respuesta institucional también. Por eso a mi madre no le bastaba decirme, ten cuidado. Por eso no era un asunto de mamá e hija. Era un asunto de congregación. Y por eso, cuando ella encontró la nota en el cajón, su primer movimiento no fue hablar conmigo. Su primer movimiento fue llamar a mi padre. El segundo movimiento fue que mi padre llamara al hermano Ortega. El sistema empezó con mi padre. Roberto Ramírez, siervo ministerial, técnico en refrigeración, emocionalmente ausente, pero muy obediente. Esa noche me llamó a la mesa de la cocina junto con el hermano Ortega. Sí, el mismo hermano Ortega que 10 años después, con 68 años y una tabla de madera sobre el regazo, me preguntaría delante del comité judicial si siempre había cumplido mi deber conyugal. A los 16 ya estaba ahí, sentado en la silla del comedor de mi casa, con la voz suave que tenían todos los superintendentes de mi infancia. Mi padre no podía pastorear oficialmente. Los siervos ministeriales no juzgan. Pero podía abrir la puerta y traer al que sí. Eso fue lo que hizo. Me sentaron entre los dos. Hermano Ortega abrió su Biblia traducción del Nuevo Mundo, esa de tapadura gris plateada, y leyó 2 textos. Segunda de Corintios 6:14, el yugo desigual, y Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. No me regañó, no me alzó la voz. Me dijo que Jehová estaba viendo mi corazón, y que era una bendición tener un padre dispuesto a protegerme antes de que yo cayera en una amistad mundana. Yo asentí. Mi padre asintió. Nadie levantó la voz nunca. Cuando el hermano Ortega se fue, mi madre entró a la cocina con un libro en las manos. Tapa rosa. Pequeño, manoseado, con las esquinas dobladas de tantos años de estar en el carrito de literatura. Los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas, volumen 1. Lo puso en la mesa, frente a mí, y lo abrió en el capítulo sobre cómo escoger amistades. Las líneas estaban subrayadas con la pluma azul Bic que siempre traía en el bolsillo del mandil. La frase que recuerdo, todavía, palabra por palabra, hablaba del peligro de unirse a quien no compartía la fe. Del yugo desigual, otra vez. Esta vez ilustrado para adolescentes con un dibujo de 2 animales jalando en direcciones contrarias. Mi madre no dijo, deja a ese muchacho. No hizo falta. Cerró el libro suavemente, lo empujó hacia mi lado de la mesa y dijo solo una cosa. Léelo esta semana, mija, antes de que tu papá tenga que hablar otra vez con el hermano. Eso fue todo. Esa fue mi reprimenda. Un libro pequeño, rosa pálido. No, rosa más bien pálido, casi crema, ya descolorido. Empujado a través de la mesa por las manos de mi madre. No me gritó. No me pegó. No me llamó nada. Me entregó, en silencio, el documento doctrinal que iba a justificar todo lo que vendría después. Y aquí es donde el sistema se vuelve quirúrgico. Porque no me prohibieron la preparatoria pública con un grito. La fueron retirando. Primero me ofrecieron la oportunidad de ser precursora auxiliar de tiempo completo durante el último semestre. 60 horas al mes se volvieron 90. Me dijeron que muchas hermanas hacían eso, que era una bendición. Después mi madre me empezó a pedir que la acompañara a sus revisitas los martes por la tarde, justo a la hora de mi clase de literatura. Después un estudio bíblico nuevo los jueves, justo durante mi clase de química. Y un día me dijeron, sin reunión formal, sin documento firmado, que no tenía sentido seguir gastando tiempo en una escuela que iba a desaparecer en Armagedón antes de que yo cumpliera 18. Mi padre firmó la baja. Mi madre cerró el cajón del escritorio donde estaban mis libros. El muchacho del salón de matemáticas siguió ahí, en su pupitre, pero el pupitre de al lado quedó vacío.
Yo nunca le expliqué nada. No tenía permiso de explicar nada. Mi hermano Miguel, que en ese entonces tenía 21 años y ya empezaba a ser preparado para anciano, se cruzó conmigo en la cocina la mañana que dejé de ir a la prepa. Le pregunté si pensaba que estaba bien. Lo único que me contestó, con la mirada en su cereal, fue: Jehová sabe lo que es mejor para las hermanas jóvenes. 10 años después, ese mismo hermano dejaría de hablarme. Pero ya en esa mañana había aprendido a no mirarme. Lo aprendió antes que yo. Y supongo que esa es otra herramienta del sistema que no se nombra. Enseñarles a los hermanos mayores a apartar la vista de las hermanas menores cuando algo no cuadra, para no contaminarse ellos también. Lo que sigue lo cuento sin emoción, porque así fue como lo viví. Sin emoción, en piloto automático, como una niña a la que le quitan los pies del piso y nadie se da cuenta de que está flotando. 3 meses después de cerrar el cajón de mis libros, mis padres me llevaron a una asamblea de circuito en Querétaro. Llevaba una falda azul marino a la rodilla, blusa blanca de manga larga, el cabello largo hasta los omóplatos sin cortar, sin aretes. Tenía 17 recién cumplidos. En el receso de la tarde, mi padre me presentó a un muchacho de 22 años, siervo ministerial, considerado hermano ejemplar en la congregación de su circuito. Se llamaba Héctor Vargas. Mi padre habló con él primero. Yo escuché. Recuerdo el olor a café aguado del termo que pasaba la hermana del puesto de cafetería. Recuerdo el zumbido de las luces fluorescentes del salón de asambleas de Pachuca. No, espera, esta era Querétaro. Era otro salón rentado, pero las luces zumbaban igual. Eso fue lo único que reconocí, el zumbido. Lo demás fue nuevo. Héctor me dijo que le habían hablado de mí. Yo no pregunté quién. Sabía quién. Lo que entendí mucho después, con la cabeza ya despejada, fue esto. La velocidad importaba. No bastaba con quitarme la prepa y al muchacho. Había que rellenar el espacio que ellos dejaron antes de que yo notara el hueco. Porque un hueco, en una muchacha de 16, es peligroso. Un hueco se llena de preguntas. Por eso 3 meses, no 3 años. Por eso una asamblea, no una reunión local. Por eso un siervo ministerial mayor que yo por 5 años, no un muchacho de mi edad. Todo en ese plan era un cálculo para que yo cruzara del cuarto de mi adolescencia al cuarto de mi matrimonio, sin pasar por ningún pasillo donde pudiera detenerme a respirar. Y funcionó. 10 meses de noviazgo acompañado. Una boda el 14 de octubre de 2017. 8 años de matrimonio. Y no quiero contarte aquí lo que pasó después de la boda. Eso es otra historia, otra noche, otro guión. Lo que quiero que veas es esto. El muchacho del salón de matemáticas no era el peligro. El muchacho del salón de matemáticas era, posiblemente, lo más cercano a una elección libre que esa Elena de 15 años jamás iba a tener. Y el sistema lo entendió antes que yo. Por eso lo borraron rápido. Por eso aceleraron a Héctor. Porque una muchacha enamorada de un mundano puede salirse. Una muchacha casada con un siervo ministerial a los 18 ya no se sale. Aguanta 8 años antes de poder pronunciar la palabra divorcio. Eso es el cálculo. No es maldad personal. Es un cálculo institucional, un yugo bien diseñado. Mi padre y mi madre no eran los arquitectos. Ellos también estaban en la jaula. Solo siguieron las instrucciones que el cuerpo gobernante había escrito en libros pequeños de tapa rosa, distribuidos a las madres en los carritos de literatura del Salón del Reino. Hay una mujer mundana, Paloma, una compañera de la panadería en León donde trabajé medio tiempo a los 25, que un martes por la tarde me preguntó si alguna vez llegaba a elegir algo solo porque me hacía feliz. Esa pregunta tardó 9 años en llegarme, porque a los 16 me la habían arrancado limpiamente, y nadie volvió a hacérmela hasta los 25. Paloma no sabía nada de esto. No sabía del cardigan, ni de la nota, ni del hermano Ortega, ni del libro rosa empujado a través de la mesa. Solo me hizo la pregunta, frente a una charola de hogazas de masa madre tibias, con las manos enharinadas hasta los codos. Y la pregunta cayó en un terreno que llevaba casi una década sin que nadie lo regara. Llevo 4 meses fuera. Vivo en Monterrey, sola, en un departamento de una recámara. Voy a terapia 2 veces por semana con una psicóloga secular.
No me he vuelto a poner el cardigan azul marino, pero lo guardo. Lo llevé en la mudanza de enero, la mudanza de León a Nuevo León, 2 estados de distancia, un viaje en autobús con 3 maletas y una caja. En esa caja venía también el libro de tapa rosa, Los jóvenes preguntan, volumen 1, con el capítulo de las amistades subrayado por mi madre con la pluma azul Bic. Lo conservé, no por nostalgia, lo conservé porque algún día, cuando una muchacha de 15 años en alguna casa TJ me escriba un comentario diciéndome que su madre le acaba de poner un libro igual sobre la mesa, yo voy a poder decirle, lo conozco. Sé exactamente qué capítulo te subrayó. Sé exactamente qué clase te van a quitar primero. Sé exactamente a qué asamblea de circuito te van a llevar. Y sé que no estás loca. Y sé que el chico que te gusta no es tu pecado. Y sé, sobre todo, que esto que te están haciendo tiene un nombre, aunque ningún anciano lo pronuncie nunca en voz alta desde la plataforma. Una mujer me escribió hace un par de semanas, de Aguascalientes, y me dijo que su hija de 14 había empezado a preguntar por una compañera del taller de baile. La madre estaba aterrada. Aterrada de la manera específica en que se aterran las hermanas que llevan 20 años tomando nota silenciosa. Yo no le contesté con doctrina, yo le contesté con una sola pregunta. ¿Quiere que su hija lo elija o quiere elegirlo por ella? No volvió a escribir. No sé qué hizo. Pero la pregunta queda. Y eso es todo lo que yo puedo hacer ahora. Pasar la pregunta hacia adelante. La misma que Paloma me pasó a mí frente a una charola de pan tibio. A veces pienso en el muchacho del salón de matemáticas. No me acuerdo de su nombre completo, solo de su primer nombre. Y prefiero no decirlo aquí. No le pertenece a este canal. Él no hizo nada malo. Él solo se rió de un chiste y me prestó un lápiz. Tendrá ahora 31 años, como mi hermano Miguel. Probablemente está casado. Probablemente nunca supo por qué la chava de al lado dejó de venir a clase un lunes cualquiera de marzo. Yo tampoco le debo una explicación. Pero a la muchacha que yo era a los 16, sí. A ella le debo decir lo que pasó. Le debo decir que no era un pecado. Le debo decir que no era el yugo desigual. Era, simplemente, la última oportunidad que tuvo de elegir su propia vida, antes de que se la programaran completa. Si creciste en una casa donde tu primera amistad con un mundano se llamó tentación, donde tu mamá midió el peligro por el olor de un perfume en tu cardigan, donde tu papá llamó a un anciano antes de hablar contigo, donde te sacaron de la escuela en silencio y te empujaron al matrimonio en silencio y nadie nunca alzó la voz. Te veo. No estás loca. No exageraste. El castigo era real. Solo que era tan callado, tan escritural, tan paternal, que tardaste años en reconocerlo como castigo. Yo también. Me enseñaron a esperar el fin del mundo. Nadie me enseñó a vivir en él. Y todavía estoy aprendiendo, pero aprendo. La libertad duele menos que la obediencia. Te lo prometo.